La Puerta del Dragón, capítulo 3. La concentración del espíritu vital. Según el maestro Wang Liping, la totalidad de su entrenamiento podría dividirse en 9 fases. En este punto de la historia, él se encontraba en la segunda, en la que se trataba de concentrar la mente y desarrollar la naturaleza esencial. Este trabajo todavía se encuentra relacionado con la purificación de la esencia interna de la mente, pero está en un nivel más alto y más difícil que el del arrepentimiento. Sus requisitos son estrictos y las condiciones externas de su práctica resultan todavía más severas. El objetivo consiste en lograr que el practicante logre concentrar su espíritu vital, utilizando la concentración unificada del espíritu completo, examinando minuciosamente los cambios corporales y produciendo unas capacidades extraordinarias dentro de la vida normal. Para realizar este ejercicio, los maestros llevaron a Wang Liping hasta un hoyo excavado en la tierra. El hoyo era estrecho, oscuro y húmedo, sin una buena ventilación. Por lo general, se puede pensar que en un sitio así no es el lugar más conveniente para hacer ejercicios, pero los 3 magos tenían profundas razones para escoger este lugar en el que su discípulo debería sentarse y llevar a cabo su trabajo interior. No se trataba en este caso de utilizar un entorno negativo a fin de desarrollar el carácter, como pudiera uno pensar. El principio de utilizar entornos aparentemente contrarios tiene un fundamento más positivo. El hoyo, profundamente excavado en la tierra, era oscuro y húmedo. ¿Podría hallarse aquí aquel principio? La tierra y la profundidad corresponden ambas al elemento tierra de los 5 elementos. De esta forma, la energía terrena queda duplicada. Sombra y oscuridad son los extremos del yin, y cuando el yin alcanza sus extremos, surge el yang. La humedad corresponde al elemento agua en los 5 elementos y constituye el origen de la vida. Tanto en el orden primario como en el temporal de los 8 trigramas del I Ching o libro de los cambios, la tierra y el agua se hallan abajo. El texto de las traducciones en los cambios dice: lo consumado es la base creativa de la tierra. Todos los seres viven en su sustancia, en la medida que marchan acordes con lo que ella recibe del cielo. La tierra es fuerte y sostiene a los seres. Sus virtudes son infinitas. Su abrazo tiene largo alcance. Su gloria es grande, y así es como florecen todas las cosas. El Tao Te Ching dice: el camino obedece la naturaleza y recomienda la quieta vacuidad y mantenerse centrado. Virtudes ambas que están asociadas con la tierra. En el trigrama del I Ching se simboliza al agua. El yin es el entorno exterior y el yang se encuentra en el centro, representando el yang sumergido en el yin. Exteriormente está vacío, mientras que interiormente se encuentra lleno. Las tradiciones en los cambios dice: al marchar a través de las sendas estrechas sin perder la fe, la mente las atraviesa con éxito, gracias a la firmeza y al equilibrio. Este era el motivo por el que los 3 maestros habían escogido aquel hoyo en la tierra para el entrenamiento de Wang Liping. El discípulo, por supuesto, no tenía ni la menor idea del propósito de sus maestros al llevarlo allí. Tras saltar dentro del hoyo, Liping encendió varillas de incienso en cada una de las 4 esquinas, de acuerdo con las instrucciones recibidas. La pequeña gruta se llenó pronto con el humo, y el joven se sentó y empezó su meditación. En un principio, Liping fue capaz de mantenerse tranquilamente sentado, pero de pronto el humo se hizo tan intenso que, al combinarse con los húmedos vapores que llenaban la atmósfera, dificultó la respiración. Finalmente, su naturaleza primitiva hizo que perdiera la paciencia y gritó: ¡esto me está sofocando! Él esperaba que los maestros le permitieran salir de allí, pero Wang Yaoming ya le había advertido que debería seguir estrictamente las instrucciones sin ninguna disculpa. Por todo ello, comprendió que si no obedecía sería seriamente castigado. Todo lo que podía hacer era seguir lo dicho por su maestro. Confinado en aquella oscuridad, en aquel húmedo y sofocante agujero, le resultaba difícil mantenerse correctamente sentado, imaginándose que su maestro le había encerrado y ya no volvería por allí. Liping decidió cambiar de postura y relajar un poco el cuerpo. Así pues, se apoyó contra la pared del hoyo y estiró los brazos y piernas. Tan pronto como empezó a sentirse cómodo, se produjo de forma inmediata y ante la mirada atónita de Liping un cambio en la apariencia del hoyo. De repente este parecía tan grande como una sala inmensa llena de luz.
El gran maestro y los otros dos ancianos se encontraban sentados delante de él, con el aspecto de seres que venían de los reinos inmortales. El rostro del anciano maestro era rojo. Hablando con tono solemne, le dijo: ¡Cuántos nervios! Un insignificante muchacho como tú se atreve a ser el necio ante nuestros propios ojos. ¿Cómo pretendes engañarnos? Una vez que te has convertido en discípulo, no puedes abandonar tus obligaciones, tanto si el maestro está delante de ti como si no lo está. Tú debes llevar tu cometido en el corazón. El método para alcanzar el camino es transmitido verbalmente por los maestros, pero a ti se te pide que lo cultives seriamente en tu propio cuerpo, tal y como te comportas, y a menos que elimines lo antes posible las impurezas y las equívocas tendencias que se mantienen todavía en tu corazón, y serenas tu espíritu y desarrollas tu naturaleza, ¿cómo pretendes alcanzar el camino? En cuanto hubo terminado de hablar, el anciano maestro cerró los ojos. Uno de los profesores alzó su regla de castigo, pero no llegó a batirla. El otro mentor cogió una cuerda, pero también se detuvo. Wang Liping se echó de rodillas y prometió firmemente no volver a comportarse de aquella manera tan necia. Al abrir nuevamente los ojos, Liping no vio otra cosa que el interior del hoyo, tan húmedo y oscuro y sofocante como lo estaba antes, pero sintió dolor en las palmas de las manos y observó que sus piernas habían sido atadas fuertemente. Entonces se dio cuenta de que el anciano maestro y los dos profesores le habían administrado, en cierta forma, su castigo. Dominado por la vergüenza, Liping comprendía ahora cuán elevadas eran las enseñanzas de los maestros. También se dio cuenta de que su mente no se encontraba totalmente limpia y que se hallaba muy lejos del camino. No volvería a dejarse llevar por ningún tipo de falsas ilusiones o de especulaciones engañosas. Se entregaría nuevamente y de todo corazón al camino y trabajaría con ahínco en el ejercicio de serenar la mente y desarrollar la naturaleza, y el de mantenerse en el centro vacío y silencioso. Cuando Wang Liping hubo aprendido a sentarse durante horas en la posición del loto, en aquel hoyo lleno de humo, de incienso, el anciano maestro y los dos profesores empezaron a transmitirle finalmente la enseñanza de la puerta del dragón del taoísmo de la completa realidad, conocida como el arte del ejercicio interior de las capacidades mentales alcanzadas por medio de las joyas espirituales clásicas. A medida de que las fue aprendiendo de sus maestros, Liping trabajó ejercitando en la práctica esas nuevas técnicas, de forma que sus esfuerzos fueron conduciéndolo de forma gradual hacia el camino verdadero. Este arte del ejercicio interior de las capacidades mentales, de acuerdo con las joyas espirituales clásicas, es uno de los antiguos métodos taoístas de trabajo interior. Su doctrina consiste en, primero salvarse del nacimiento y de la muerte, después llega la placidez y la larga vida. Sus formas especiales son la inclusión tanto del movimiento como de la quietud y de la ejecutación de la naturaleza esencial y de la energía vital. Este arte tiene muchas técnicas, sencillas y simples de practicar, que configuran de forma natural un sistema comprensible y detallado para el entrenamiento de las capacidades de todo el ser humano. Esta enseñanza ha sido atesorada durante mucho tiempo por especialistas en el método. Ha sido transmitido solamente de forma oral, de maestro a discípulo y conservada en la memoria manteniéndola totalmente secreta. El arte del ejercicio interior de las capacidades mentales adquiridas a través de las joyas espirituales clásicas se divide en 3 ejercicios y 9 métodos. Los 3 ejercicios son los 3 ejercicios inmortales o ejercicios de sentada, los cuales comprenden los movimientos externos o conocidos como ejercicios de equilibrio y ejercicios del sueño practicados sin prisa. Los 9 métodos conciernen las capacidades del desarrollo mental, tales como el detener las enfermedades, curarlas, transmitir la atención, estabilizar la mente, regular el nacimiento y la muerte, separar el alma terrenal y recibir imágenes. Entre estos 9 métodos, los 4 primeros tienen que ver con el ayudar a los demás proporcionándoles felicidad. Los 5 últimos son métodos para dominar y controlar a la gente. El cuarto método, el de transmitir la atención, también incluye técnicas para dominar a las personas. Cierto día, el anciano maestro y los otros 2 profesores llamaron a Wang Liping y empezaron a explicarle el primero de los métodos para la consecución de la joya espiritual que desarrolla las capacidades mentales. Chan Ho Dao, el caminante del infinito, le dijo:
Este método del desarrollo de la capacidad mental es un ejercicio en quietud que se cultiva principalmente mientras uno se encuentra sentado en la posición de loto. Ahora que ya has aprendido las técnicas básicas de este tipo de sentada, puedes practicarlo. Este método tiene 9 pasos. El primero consiste en una mirada retrospectiva, regresando a la infancia. El segundo es distinguir claramente lo real y lo irreal. El tercero es desarrollar la claridad del espíritu. El cuarto es conocer el camino por el que uno ha de ir. El quinto es dejar de comer para buscar vida. El sexto es cambiarse una nueva vestidura. El séptimo es ver a través del mecanismo de la naturaleza. El octavo es modificar el tiempo. El noveno es ejercitarse en elevar la mirada hacia la luna. Hoy iniciarás tu práctica por el primer paso, la mirada retrospectiva hacia la infancia. Aunque el maestro no dio señal alguna, Juan Liping se hallaba encantado. Ya no me pregunto por qué me han enseñado a sentarme silenciosamente durante tanto tiempo, se dijo. Hay tantas cosas que estudiar. Entonces el caminante de la pura vacuidad, Wu Yaoyi, continuó con el punto en que lo había dejado el anciano maestro. Una vez te hayas sentado en quietud total y los pensamientos erráticos hayan sido eliminados, la serenidad alcanzará su punto máximo y generará movimiento. Entonces aparecerán en tu cerebro distintas clases de alucinaciones. Al cerrar los ojos, verás con toda claridad imágenes, pájaros que vuelan por el cielo, animales paciendo, flores, plantas, árboles creciendo en los prados y gentes entregadas a su trabajo. Tales imágenes no son en realidad alucinaciones. El cerebro está empezando a presentar las escenas reales que has visto en el pasado. Por tanto, se trata de la memoria. Cuando la gente normal recuerda las cosas pasadas, no logran verlas de manera tan clara y gráfica. Solamente cuando se ha alcanzado el dominio de entrar en la quietud mental, es posible ver claramente con el cerebro. Poco a poco irás viendo cosas que han sucedido hace mucho tiempo, cosas que tú jamás serías capaz de evocar por el simple poder de la memoria. Ahora te será factible verlas claramente. Podrás regresar e internarte en tu infancia cuanto tú quieras, porque tu pensamiento está invertido. Esto es lo que se llama la mirada retrospectiva hacia la infancia. Cuando el pensamiento retorna, lo llamamos retrospección, pero en realidad es una contemplación, una visión clara de imágenes. Cuando aparezcan estas imágenes, no debes sentir miedo. Has de dejarlas que se muevan a su gusto. Sin embargo, es muy importante que las observes de cerca y te fijas en cada uno de sus detalles. Debes evitar por todos los medios el dejarlas marchar fácilmente, sin haberlas percibido con toda claridad. Muy bien, concluyó el maestro. Ahora vuelve a tu hoyo, serena tu mente y observa las escenas que aparezcan. Juan Liping regresó a su agujero y se encerró en él. Tras encender 3 varillas de incienso, se sentó sobre un poco de paja y se entregó a la meditación serena. Tras unos cuantos días de práctica, el muchacho comprendió las ventajas ofrecidas por la meditación en el hoyo. El humo del incienso, lejos de sofocarlo, creaba una atmósfera etérea. Tras un rato de sentada serena, Liping sintió que todo su cuerpo se diluía. Su cerebro se quedó en blanco y entonces, de repente, las imágenes empezaron a aparecer, pero estas imágenes no eran iguales a las que le habían surgido en ocasiones anteriores, cuando practicaba el pensamiento intencionado en el cuarto oscuro. Aquellas estaban formuladas de una manera enteramente mental, mientras que estas aparecían de forma espontánea. Eran muy reales, distintas y claras. Siguiendo las instrucciones que le había dado su maestro, Juan Liping no sintió temor, sino que observó las imágenes atentamente, fijándose en cómo aparecían y cómo cambiaban, y tomando buena nota de todo en su memoria. No tenía idea de cómo el tiempo y el espacio podían transformarse de esa manera. El espacio se convertía en mirada, el tiempo invertía en discurrir.
Sentado en quietud, Wang Liping vivió plenamente la experiencia de la contemplación retrospectiva, el retorno a la infancia. Liping no sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente las imágenes se fueron debilitando y desaparecieron. Entonces puso fin al ejercicio y salió del hoyo. Advirtió que afuera era noche avanzada. Y entonces comprendió que debía haber estado sentado durante unas 4 horas. Sin embargo, su mirada retrospectiva hacia la infancia había abarcado muchos lugares y acontecimientos desarrollados durante varios años. Al comentar el muchacho a sus maestros la experiencia que había vivido durante su sesión, ellos pudieron ver que se trataba de un ser realmente inteligente, sincero y que aprendía rápidamente. Encantados, le animaron a que siguiese practicando el ejercicio a fin de conseguir una mayor solidez. Por su parte, y tras su experiencia, Wang Liping se sintió todavía más interesado en el estudio de las enseñanzas taoístas. Un día, cuando se encontraba meditando en el hoyo, poco después de haber entrado en un estado de quietud total, se dio cuenta de forma inesperada que era capaz de ver perfectamente todo su cuerpo, tanto externa como internamente. Como su corazón era limpio, no sintió miedo alguno, sino simplemente una sensación maravillosa. Así pues, sin dejarse llevar por la excitación, continuó la contemplación observando todo con sumo detalle. Una vez que hubo terminado su ejercicio, el muchacho informó a sus maestros de la visión que había tenido. Aquellos, intercambiándose miradas de inteligencia, se sentaron sin decir palabra. No obstante, el joven Liping comprendió que había algo que debían contarle sobre la experiencia que había vivido y les pidió alguna explicación. El caminante de la pura vacuidad se rió y dijo: «¡Ja, ja, ja! Has hecho grandes progresos en la meditación. Acabas de entrar en el segundo estadio del método del desarrollo de las capacidades mentales, el que se denomina la clara distinción entre lo real y lo irreal. Cuando contemples interiormente tu propio cuerpo tras entrar en meditación, aunque tus ojos se hallen cerrados y te encuentres en una oscuridad total, podrás ver las condiciones internas de tu cuerpo con perfecta claridad. Cuando esto te suceda, no te asustes ni te dejes distraer. Obsérvalo todo y estúdialo con la mayor precisión. Mira cuántos huesos hay en tu cabeza, qué forma tienen y cómo se encuentran unidos. ¿Cuál es la forma de tus órganos internos? ¿Qué color tienen? ¿Hay en ellos alguna mancha? El que puedas ver todo esto con claridad te será de gran utilidad. Es un ejercicio que resulta fundamental cuando hay que diagnosticar y curar una enfermedad. La gente puede ver bien desde afuera, pero cuando tú puedes observar la condición interna de sus cuerpos, sabes si están enfermos o no y dónde se encuentra su enfermedad, si existe. Por eso, este ejercicio se denomina clara distinción de lo real y lo irreal. Ahora que has entrado en este mundo, deberás seguir practicando y observando la estructura de tu cuerpo para recordarlo con todo detalle. Tras un momento de reflexión silenciosa, el caminante del infinito retomó el hilo de su conversación. Tras completar estos 2 pasos, empezó, el asentamiento de tu trabajo interior estará seguro y necesitarás una mayor comprensión de aquellos de sus principios que han sido cultivados por los antiguos sanadores. Este trabajo interno cuida tanto la esencia como la vida. Los ejercicios que se refieren a la esencia cuidan el espíritu, el alma, la voluntad, la atención, la tranquilidad y la estabilidad. Los ejercicios vitales se ocupan de la energía, la sangre, la vitalidad, los huesos, músculos y piel. Los métodos incluyen tanto la quietud como el movimiento. Están ordenados y medidos, aunque son adaptables y acordes a las condiciones naturales. Las prácticas sanitarias de la rama de la puerta del dragón se basan en antiguas enseñanzas de longevidad. Están modelados de acuerdo con los principios del yin y el yang y se ajustan a la lógica de la temporalidad calendárica. El yin y el yang son las constantes del cielo y de la tierra. La lógica de la temporalidad constituye la organización de la higiene.
El trabajo interior de la enseñanza de la joya espiritual incluye aspectos asociados con el cielo, la tierra y la humanidad, usados como métodos para hermandar el yin y el yang externos, los 5 elementos y los 8 trigramas con el yin y el yang internos, los 5 elementos y los 8 trigramas. Este trabajo es el fundamento para establecer la esencia y la vida y poder cuidarlas. El cielo, la tierra y la humanidad constituyen un universo. El ser humano también es otro universo, un microcosmos. Los cambios que se producen en el macrocosmos, es decir, en el universo exterior, afectan al microcosmos, el pequeño universo del individuo a su vez. Los cambios que se producen en este último se corresponden también con los cambios habidos en el primero. Los ejercicios basados en el modelo de la Luna girando en torno a la Tierra dan por resultado el microciclo y penetran las fases de la Luna, que son 3. Se abren paso a través de la puerta del cielo, abren el ojo celestial y descienden a los 3 campos. Cuando se produce la apertura del ojo celestial, se hace posible la visión interior. La apertura del ojo celestial está formada por 3 puntos en una línea, de fuera a adentro, que se combinan para formar el más alto elixir. La apertura se encuentra en las 2 cejas. El ojo, conocido popularmente como nirvana, está dentro, y el cielo, también llamado espejo celestial, se halla detrás. La apertura existe siempre de forma natural, pero el ojo tiene que ser cultivado. El celestial es el primitivo. A pesar de que la apertura existe, no se ven los objetos. El ojo, sin embargo, percibe las cosas aunque se encuentre cerrado al mirar hacia dentro, en lo celestial. Ahora que la apertura del ojo celestial se halla abierta, estás capacitado para una visión interna, y de este modo puedes cultivar la purificación en conjunción con los ciclos del sol y la luna. Esto es seguido por la radiación externa de la energía interna, que puede atraer hacia ti pequeños animales. Esta práctica se halla vinculada con el trabajo del tercer paso del desarrollo de las capacidades mentales, que es la claridad del espíritu. Wang Liping atendía con sumo interés cuanto decía el caminante del infinito. Se mantenía en un completo silencio y tratando de no perder una sola palabra. No obstante, había algunas cosas que no podía recordar, que no podía entender. El caminante de la pura vacuidad volvió sobre estos puntos en detalle, de forma que Liping logró entenderlos claramente y los almacenó en su memoria. El caminante de la pura vacuidad dijo: la razón por la que te he hablado de la claridad del espíritu es una precaución. Aparezca lo que aparezca, no te dejes asustar. Necesitas tener claridad y serenidad de espíritu. En los 2 primeros pasos, las escenas que te aparecieron estaban en tu cerebro o constituían percepciones de la visión interna. En este tercer paso, la energía interior se irradia hacia afuera, y por este motivo pueden aparecer pequeños animales que vienen a ti atraídos por la energía desprendida. En tales momentos no debes moverte por ningún motivo. No te muestres temeroso y no les hagas caso. Simplemente déjalos estar. Aunque los animalitos trepen por tu cuerpo, no te harán daño. Cuando concluyas tu ejercicio, desaparecerán. Por lo general, estos pequeños animales suelen ser ratones, gusanos y cierto tipo de pájaros. Son muy inteligentes y también poseen una energía misteriosa. Algunos de ellos pueden incluso contemplar el cielo y adorar la luna, absorbiendo la vitalidad del sol y la esencia de la luna. Y hasta pueden cultivar algunos de los métodos menores del ejercicio, siguiendo sus impulsos naturales. Tú obra como si nada hubiese sucedido. Si no los provocas, no te molestarán. Al escuchar las cosas que decía su maestro, Wang Liping se dijo: ¡qué maravilloso es este mundo! ¿Quién hubiera dicho que esos animalitos
pudieran poseer también una energía misteriosa. Incluso saben cómo penetrar los misterios de la naturaleza y albergar pensamientos de inmortalidad. ¡Qué interesante! A partir de ese momento, Li Ping practicó durante algún tiempo la clara distinción entre lo real y lo real. Cuando hubo visto meridianamente la estructura de su cuerpo, empezó a practicar el ejercicio de la radiación externa, y entonces aparecieron pequeños animales que vinieron hacia él y treparon por su cuerpo plácidamente, como si desearan que él les contara historias interesantes o les cantara tiernas canciones. Siguiendo los consejos de su maestro, Li Ping no prestó ninguna atención a estas pequeñas criaturas, continuando sus ejercicios con absoluta firmeza y claridad de espíritu. Cuando concluyó, todos los animalillos le abandonaron sin haberle causado la menor molestia. Cada vez que sucedía una cosa así, Li Ping sentía ganas de reír, pero en el fondo de su corazón estaba dando un paso más hacia la comprensión de los misterios de la naturaleza. Cuando hubo concluido los 3 primeros pasos, sus maestros le introdujeron en el cuarto, el de conocer el camino que ha de seguir. ¿Cuál es el significado de conocer el camino que ha de seguir? Está basado en el recogimiento de la mente y el nutrir de la esencia, de manera que aquí no existen pensamientos erráticos en modo alguno. Y si uno tiene la capacidad de contemplarse internamente y de irradiar externamente, al llegar a este punto es necesario avanzar todavía más, a fin de poder entrenar de forma consciente al pensamiento en un nivel más alto. Los pensamientos que se tienen en este nivel no son igual a los que se crearon de forma deliberada en las sesiones de la habitación oscura, ni tampoco a toda la imaginería contemplada en el curso de la visión interna. Durante los 2 primeros pasos del método del desarrollo de las capacidades mentales, en este ejercicio tiene lugar una forma específica y en él se disciernen bien los resultados y se presenta un método de resolución. Este ejercicio de conocer el camino que se ha de seguir no constituye un pensamiento errático. Para empezar, es esencial que se fije adecuadamente el tema o el asunto que se ha de tratar. Antes de que aún no haya podido practicar el entrenamiento de la quietud total, el cerebro está plagado de pensamientos erráticos, de manera que aunque uno desee fijar su atención en un determinado problema, resulta muy difícil poder hacerlo. Pero una vez que se ha practicado el ejercicio de la quietud, desaparecen los pensamientos fugaces y el cerebro es 10, 100 o incluso 1000 veces mejor de lo que era antes. El tema que se toca en este ejercicio no se busca de forma retrospectiva, sino de modo prospectivo. De esta manera, cuando los problemas que surgen en el curso de la vida se resisten a toda solución y no obstante requieren ser solucionados, se traen a este ejercicio e inmediatamente aparece la forma de resolverlos. Tal entrenamiento del poder cerebral o del pensamiento se denomina conocer el camino que se ha de seguir. El camino que se ha de seguir se refiere a los problemas inmediatos que están esperando una resolución, pero esto, naturalmente, constituye un primer paso. Para establecer el camino que se ha de seguir con una mayor perspectiva y con planteamientos más profundos, se necesita un mayor entrenamiento. No obstante, el primer paso del saber el camino y que se ha de seguir representa una base firme, que se hace extremadamente importante para el desarrollo futuro. El punto crucial de este método para desarrollar las capacidades mentales consiste en su habilidad para curar las enfermedades y ayudar a los demás. De modo que el saber el camino que se ha de seguir se utiliza principalmente para la curación. Cuando un examen médico realizado durante el día no lleva el diagnóstico claro de una determinada enfermedad o la posible forma de curarla, se realiza este ejercicio a medianoche, analizando el problema con un detallado examen de los síntomas para hallar la forma de un tratamiento. Cuando Wang Liping puso en práctica paso a paso las instrucciones recibidas de su maestro, su poder cerebral se incrementó notablemente. A este respecto no solo supera a sus compañeros, sino que adelanta a los mayores. Podía resolver no ya los problemas que presentaban sus estudios, sino que le resultaba fácil resolver asuntos mucho más serios de la vida. Pero Li Ping no solo era inteligente, sino que también era astuto. Siempre que se encontraba con otras personas, le seguía amablemente la corriente, guardando cuidadosamente para sí sus verdaderos logros y conquistas, de manera que los demás le consideraban un muchacho normal. Por su parte, los 3 maestros taoístas ponían en este proceso una gran atención.
Se suele decir que se necesitan 100 años de desarrollo humano para afianzar las raíces. Así pues, aunque Li Ping estaba realizando grandes progresos en su aprendizaje de los ejercicios internos, todavía no había empezado con los externos. Los ejercicios internos y externos, en sus manifestaciones más avanzadas, forman un principio de sutileza y de purificación. Lo sutil es lo recóndito, lo infinitesimal, la señal de un acontecimiento, la llave de algo. Lo purificado es lo minucioso, lo profundo, lo quintaesencial. El libro de las tradiciones de los cambios dice: los cambios son medios mediante los cuales los sabios encuentran lo profundo e investigan lo sutil. También dice: la gente refinada obra al ver lo sutil, no esperando por ello todo el día. Y también, la gente refinada conoce lo sutil y lo obvio, y lo blando y lo duro. Dice Lao Tse: los hábiles guerreros de antaño eran sutiles, misteriosamente efectivos, tan profundos que resultaban inescrutables. Guan Tse dijo: el pensamiento no solo conoce lo tosco, ve también lo sutil. Así es la esencia vital del desarrollo. El punto de la sutileza y de la purificación es el cuidado de la esencia y de la vida. Comete el error más insignificante y echarás a perderlo todo. Si no miras dentro de lo sutil y de lo refinado, no podrás alcanzar los reinos sublimes. Con esta idea de cuidar la sutileza y el refinamiento en su joven discípulo, los tres ancianos maestros iniciaron a Wang Liping en un entrenamiento más especial. En primer lugar, Liping fue introducido en una gran caja de madera. Dicha caja había sido construida especialmente para este ejercicio. Era tan alta como el mismo Liping y dejaba algo de espacio libre en la parte delantera, en la trasera y a ambos lados. No obstante, la parte superior estaba clavada con puntas de varias pulgadas de largo. Para no lastimarse con estos clavos, el muchacho tenía que permanecer en el centro de la caja sin moverse. Por si esto no fuera suficiente, los ancianos maestros añadieron un obstáculo más. Liping examinó cuidadosamente la caja al entrar en ella. Utilizando la habilidad que había desarrollado durante los pasados meses de sentada silenciosa, permaneció inmóvil dentro de la caja, pensando que no era tan incómodo como sentarse en la postura del loto. De hecho, resultaba bastante más confortable. No podía suponer que sus maestros iban a colocar la caja colgada de las ramas de un árbol, dejando que se balanceara con el viento. El muchacho tenía que hacer los mayores esfuerzos para concentrar toda su atención, a fin de mantener el equilibrio y no clavarse. Estudiando cuidadosamente la sutil relación entre los movimientos del viento, el árbol, la caja y su propio cuerpo, Liping pudo descubrir finalmente cierto tipo de regularidad. A partir de ese momento, no tuvo que realizar esfuerzo alguno, sino limitarse a prestar la máxima atención. Tras 2 meses de esta práctica, Wang Liping había desarrollado la habilidad de poder apreciar incluso el menor movimiento de la hierba al ser mecida por la brisa. Haciendo este ejercicio por las noches en la montaña, podía distinguir incluso el escurrirse de un ratón a varios metros de distancia. Una vez que Liping hubo superado esta prueba, los tres maestros redujeron un poco el tamaño de la caja, de manera que el muchacho solo podía permanecer quieto, sin el menor margen de movimiento. Para evitar clavarse, tenía que mantener su cuerpo en una quietud total. Puesto que había pasado varios meses ejercitando la quietud de la sentada, ese ejercicio le permitió ampliar el grado de perfección y pronto pudo Liping realizarlo satisfactoriamente. Los maestros también utilizaban trampas de tonto con su discípulo con objeto de probar el grado de atención y agilizar su capacidad de reacción y su inteligencia. En cierta ocasión, Liping intentó descubrir en dónde se encontraban sus maestros para ver qué estaban haciendo. De repente escuchó un tremendo grito que lo lanzó un buen trecho de espaldas y le causó buenos golpes en la cabeza. Al verlo, el caminante de la pura serenidad se echó a reír desde su cabaña. «¡Tonto! ¿Por qué vienes a sentarte a nuestra puerta?», le dijo. De este modo Liping se dio cuenta de que los maestros estaban siempre al tanto de cuanto hacía. A partir de ese momento comprendió que sería mejor mantenerse atento y cuidadoso. En otra ocasión en que Wang Liping se encontraba en el retrete rústico que había en la casa, escuchó unos gritos como si alguien se hubiera caído al pozo negro. A punto estaba el muchacho de indagar lo sucedido, cuando escuchó las risas de los tres maestros. «Ya me han engañado otra vez los viejos», se dijo tratando de dominar su enfado. «Pues voy a hacerles lo mismo. Ya verán». Cuando salió del excusado se dio cuenta de que había sido el caminante de la pura vacuidad el que le había gastado de la broma. Su intención había sido burlarse del muchacho,
para que de esta forma Li Ping mantuviese su estado de atención en todo momento. Indiscutiblemente, el muchacho incrementó su vigilancia después de lo sucedido. Pero sucedió que un día Wang Liping vio una chinche sobre la pared y pensó gastar una broma por su cuenta. Cogió la chinche y la metió en la cama del caminante de la pura vacuidad. Después se puso a trabajar en otras cosas como si nada hubiera pasado, esperando la picadura que había de recibir el anciano maestro al llegar la noche, en justa reciprocidad por las bromas que le había gastado. Pero no se podía imaginar que habría de ser él quien recibiría la picadura. Cuando aquella noche se sentó en su lecho para hacer sus ejercicios de meditación, a pesar de lo doloroso de la picadura, trató de disimular lo mejor que pudo. Al ver lo mal que lo estaba pasando Li Ping, el caminante de la pura vacuidad dijo como quien no quiere la cosa: «¿Todavía estás muy blandito, camarada?». Comprendió el significado de esas palabras. El muchacho rió amargamente y le dijo: «Usted es verdaderamente terrible». Sin embargo, todas estas pruebas entre maestros y discípulos añadían no poca distracción a la vida de la práctica espiritual. La siguiente etapa consistió en practicar el ejercicio de meditación dentro de una urna. Wang Liping cabía a lo largo. Si bien tenía que mantenerse con la cabeza agachada, dentro de la urna habían colgado 2 ladrillos sobre los cuales debía estar el muchacho en cuclillas. Se colocó la urna sobre el retrete, dejando solo una rendija en su borde para que pudiera respirar. Por entonces el tiempo era sumamente caluroso, y cuando el sol estaba alto, el calor que hacía dentro de la urna era asfixiante, y el cuerpo pronto se quedaba bañado de sudor. El hedor del retrete, las moscas de insectos, hacían que el muchacho estuviese a punto de vomitar. Su maestro practicaba este método para conseguir que Li Ping mantuviese siempre fija su mente en la meditación, fueran cuales fueran las condiciones. El retrete, en este caso, podía representar el mejor de los medios para conseguir tales propósitos. Los 3 ancianos magos sabían muy bien cómo usar lo que tenían a su alcance, escogiendo de forma adecuada cuanto podía favorecer la práctica de los ejercicios taoístas. Cuando Wang Liping empezaba a encontrar imposible el concentrarse en la serenidad y en la práctica de sus ejercicios debido a las pésimas condiciones que había dentro y fuera de la urna, oyó de repente que alguien le estaba golpeando. En medio del ruido escuchó la fuerte voz del caminante de la pura serenidad que le amonestaba: «¡Deja de pensar en cosas! ¡Céntrate en tus ejercicios!». Al cabo de un rato, el caminante volvió de nuevo y de una forma totalmente deliberada empezó a golpear las paredes de la urna con un pedazo de ladrillo. Quería comprobar si el ruido alteraba a Li Ping, pero juzgando que tal prueba todavía no era suficiente, llenó un cuenco de la basura del retrete y lo volcó sobre la parte superior de la urna, incrementando el hedor existente y haciendo que toda clase de insectos y miasmas entraran en ella. Wang Liping no pudo aguantar más y gritó pidiendo clemencia, pero hubiera hecho mejor en no pedirla, pues solo consiguió que le infringieran mayores pruebas. Al ver que Liping no podía mantenerse quieto, el anciano mentor añadió más leña al fuego, echando dentro de la urna más basura. Li Ping no tuvo la menor duda de que el caminante de la pura vacuidad era el más severo de los maestros en el proceso de entrenamiento, y que no le perdonaba una. Todo lo que él podía hacer era soportar las pruebas en silencio. Desde aquel primer día de encierro en la habitación oscura en que no había podido contener sus necesidades fisiológicas, Li Ping había tomado todas las precauciones necesarias para que tal cosa no volviera a pasarle durante los ejercicios. En esta ocasión, sin embargo, la necesidad de hacer de vientre era demasiado imperiosa. Tenía que abrir la urna y salir afuera, pero su maestro, al apreciar los movimientos que estaba haciendo, cogió un bastón y empezó a golpear al muchacho, causándole numerosas heridas. Así que Li Ping no podía salir de la urna. Si bien tampoco le era posible permanecer en ella, no le quedaba otra solución más que hacer sus necesidades allí dentro. Pero al enterarse de lo que había sucedido, su mentor le riñó duramente por haber manchado el lugar de las prácticas y le exigió que lo limpiara. Li Ping comprendió que las reglas de conducta no permiten la desobediencia. Desde el momento en que se había entregado el camino, no podía hacer otra cosa que seguir los mandatos de sus profesores. Así pues, no tuvo otra opción que limpiar toda aquella porquería con su propia ropa. Pocos días después de esto, Wang Liping empezó a adaptarse de forma gradual a su incómodo lugar de ejercicios, por lo que su mentor ya no volvió a molestarle durante las prácticas. Como era un muchacho verdaderamente extraordinario, logró dominar también los obstáculos de esta nueva prueba, superando los malos olores y la suciedad gracias a la serenidad interior, y recogiéndose en su interior y alimentando la propia esencia, logró purificar su mente todavía en mayor grado. Posteriormente, los 3 ancianos magos
Descubrieron que el cementerio cercano podía utilizarse para los ejercicios, y de este modo añadieron el nuevo lugar a sus pruebas, a fin de seguir trabajando con su discípulo sobre el proceso de recogimiento mental y el desarrollo de la naturaleza esencial. A esto llamaban pacificar el espíritu y guardar la casa. Puesto que esta práctica era muy dura, los tres ancianos llamaron a su presencia a Li Ping y le hablaron seriamente. «Llevas practicando el camino algún tiempo», le dijeron, «y has realizado grandes progresos. Ahora vamos a ponerte un nuevo ejercicio para fortalecer tu valor y generar tu espíritu. ¿Te atreves a hacerlo?» Wang Liping sabía que tenía que aprender todo cuanto tuvieran que enseñarle. Sin saber, no obstante, de qué podía tratarse en aquella ocasión, respondió afirmativamente. El caminante del infinito se rió y dijo: «¡Ja, ja, ja! Muy bien, el próximo ejercicio deberás realizarlo solo y de noche en un cementerio. ¿Estás dispuesto? Eso no es difícil», replicó el muchacho. Comprobando que la disposición espiritual del muchacho era favorable, el caminante explicó: «Decían los antiguos que la relación entre el espíritu virtual y el cuerpo físico es parecida a la que tiene un rey con su pueblo. Si el espíritu se muestra interiormente inquieto, el cuerpo físico se deteriora. De la misma manera que un país cae en el caos cuando sus gobernantes son ignorantes. Por ello, los que han sido debidamente educados saben que el cuerpo físico depende del espíritu, del mismo modo que el espíritu necesita del cuerpo para mantenerse. Así pues, cuidan la naturaleza esencial para proteger el espíritu y pacificar la mente para conservar intacto el cuerpo. Cuando éste y el espíritu se mantienen en una íntima relación, ambos cuidan lo exterior y lo interior. Aquellos que viven cuerdamente son limpios y abiertos de mente, tranquilos y serenos, y apenas tienen deseos ni muestran egoísmo. No guardan la carga de las cosas externas en sus mentes, por lo que su pureza de espíritu es notaria. Al tener la mente abierta, pacífica y no preocupada, manteniendo tal estado por medio de la unidad y alimentándolo mediante la armonía, pueden ocuparse de los asuntos cotidianos tranquilamente, alcanzando así el equilibrio universal. Al presente tú ya has experimentado los efectos que produce el recogimiento de la mente y el nutrir de su naturaleza esencial, pero todavía no has practicado la estabilización del alma superior y el fortalecimiento del alma terrena. Por esto, precisamente, te vamos a poner otro ejercicio que sirva para confortar tu espíritu». Li Ping asintió, comprendiendo el sentido de cuanto había dicho su maestro anciano y dando por sentado que todo lo que tenía que hacer era poner en práctica cuantas enseñanzas le fueran dadas. Aquella noche, a una hora avanzada, cuando todo se encontraba en calma, el cementerio se mostraba tan silencioso como la misma muerte. No había luna, y las oscuras nubes ocultaban las estrellas en el cielo. Nadie había en aquel desolado lugar salvo los tres ancianos magos y su joven discípulo que practicaban sus ejercicios de meditación. Los tres ancianos habían escogido ya sus sitios y se encontraban sentados en ellos. El caminante de la pura serenidad le dijo a Wang Liping que también él eligiera el suyo para la meditación. Había de permanecer en él durante 4 horas, concluyendo la sesión a la 1 de la madrugada. Al sentarse a meditar, Liping se dijo que en este ejercicio no sería muy duro, advirtiendo que los tres mentores se mantenían a su lado. Mal sabía él que habían desaparecido silenciosamente en medio de la noche. 2 habían regresado a sus aposentos, y el tercero se había quedado para vigilar al muchacho a cierta distancia. El que se había quedado para supervisar el ejercicio de Li Ping era el caminante de la pura serenidad, un bromista empedernido. En cuanto Li Ping entró en meditación, el caminante se puso a dar toda suerte de gritos y tétricos lamentos, tratando de intranquilizar al muchacho, pero Li Ping había alcanzado ya un alto grado de serenidad y se mostraba totalmente indiferente a aquellos estremecedores y horripilantes chillidos. Los oía claramente, pero no les prestaba atención,
prosiguiendo en su trabajo interior. Al finalizar la medianoche, el muchacho concluyó su ejercicio. Cuando abrió los ojos y echó un vistazo en derredor, comprobó que los 3 maestros se habían ido. Sin darle más vueltas a sus pensamientos, se dispuso a emprender la marcha. De repente, el muchacho vio una sombra negra que flotaba a un lado para otro, no muy lejos de donde él se encontraba, tratando de cerrarle la salida del cementerio. Li Ping se preguntó si en realidad estaría viendo un fantasma, pero incluso si así fuera, él no iba a tener miedo. Continuó caminando, aunque ahora la sombra negra estaba situada a su lado y trataba de hacerle dar vueltas. Dominando sus nervios y haciendo circular la energía primigenia por todo su cuerpo, Guan Liping lanzó su mano derecha como si fuera la hoja de una espada contra la negra sombra, acompañándose de un grito tremendo. Instantáneamente la sombra desapareció, y Lin pudo escuchar una carcajada cristalina junto en su oreja. Al distinguir la voz de su mentor, el caminante de la pura serenidad, Li Ping exclamó: ¡Todavía me sigue probando! Entonces apareció el maestro, el cual, alardeando todavía de haber confundido al muchacho, le tomó amistosamente de la mano y le condujo a casa. Como puede apreciarse, este ejercicio del cementerio ofrecía numerosas ventajas. Tras practicarlo durante algún tiempo, Li Ping sintió como el yin y el yang se armonizaban en todo su cuerpo. Lleno de esta energía pura, supo dominar la base de la práctica de estabilizar el espíritu y guardar la casa. Guan Liping aprendió que con el valor, autocontrol y tranquila seguridad es posible llevar todo al silencio, a la serenidad absoluta. Uno está absolutamente solo, cuerpo y espíritu se encuentran allí. El sí mismo es su maestro y entra en la quietud, en el silencio, en la tranquilidad y en la calma. En cuanto la mente se torna espontáneamente serena, el espíritu se encuentra apaciguado. Cuando el espíritu se halla apaciguado, reina para siempre la claridad y la calma. Si la mente se acalla y el espíritu está en paz, la única realización es la vacuidad, y esta vacuidad constituye el camino. Este es también un universo individual, un reino individual de experiencia. Tras repetir sus ejercicios una y otra vez, Guan Liping desarrolló una mayor estabilidad y autodominio. Entraba y salía del cementerio como si fuera su propio cuarto. Los muchos muertos que estaban allí enterrados no lo impresionaban en lo absoluto. Había conseguido notables logros, gracias a mantener su alma y su espíritu debidamente serenados. Los 3 ancianos maestros formaban un equipo poderoso que se encontraba completamente dedicado a la consecución del total desarrollo del próximo transmisor. El caminante de la pura serenidad seguía siendo muy riguroso, pero no había la menor duda de que tenía un buen corazón. Ahora, con más de 70 años de edad, había vuelto a su antiguo oficio de instructor. Durante el día buscaba afanosamente los mejores sitios para que Guan Liping pudiese realizar sus ejercicios, convirtiendo esos puntos en magníficos instrumentos para su entrenamiento. Por la noche supervisaba los ejercicios de Li Ping. No solo se había entregado a la instrucción del muchacho, sino que también le ayudaba e incitaba, dedicando un enorme esfuerzo al desarrollo del nuevo transmisor del taoísmo de la Puerta del Dragón. Trataba a Li Ping como a su hijo. Su relación incluso era más estrecha que la que pueden mantener padre e hijo. ¿Por qué? ¿Cómo son las relaciones entre padres e hijos? Algunos se aman y se sienten unidos. Otros son amorosos pero incapaces de educarlos, dejando a los hijos que aprendan por sí mismos. Hay quienes les proporcionan todo, incluso guía y consejo, pero con unos métodos y contenidos muy discutibles, de tal manera que aunque dispongan de buena comida y ropas confortables, sus corazones no son buenos. No son extraños los casos de chicos de buenas familias que se comportan incorrectamente. La educación es una tarea muy importante para la evolución de la raza humana. A través de su metódico sistema de entrenamiento, Guan Liping fue superando una barrera tras otra. Como tampoco había descuidado sus estudios convencionales, había logrado aunar una sólida formación tanto interior como exteriormente. Para los que le veían desde fuera, resultaba un muchacho muy notable, pero los ancianos maestros sabían muy bien que su joven discípulo se encontraba todavía en el triple mundo inferior, muy lejos aún del triple mundo medio. Continuará.